365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...25 de enero, promesa 25. Ciertamente Dios te ayudará. Génesis, capítulo 50, verso 24, dice: José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. En la Biblia, el mensaje, este mismo Génesis 50, 24, dice: estoy a punto de morir, sin duda Dios los visitará, los sacará de esta tierra y los llevará de regreso a la tierra que le prometió tan solemnemente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí José no dice quizá, no dice ojalá, Dios quiera. Lo que dice es sin duda Dios los ayudará. Esta promesa no depende de que José esté vivo, ni de que Egipto sea favorable, ni de que el pueblo esté listo. Depende de un Dios que nos visita, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos saca, un Dios que nos conduce, un Dios que está siempre presente. Y aquí hay 3 movimientos claros de Dios. El primero es que Dios visita. Dios no se olvida de nosotros. Él sabe nuestra dirección. Él nunca nos abandona. Dios no se ausenta. Lo segundo es que Dios nos saca. Él no te deja atrapado para siempre. Él va en tu rescate. Él te saca de donde estás. Lo que hoy te limita, no limita a Dios. Y lo tercero, Dios te conduce. No solo te libera, te lleva a lo que te prometió. La transición no es una pausa del plan. Es el tramo donde Dios ya está moviendo las piezas que tú todavía no ves. Lo que nos dice esta promesa es que en medio de las aflicciones, Dios nos ayudará. No es una frase bonita, es una verdad que sostiene el carácter de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios es nuestro ayudador. Cuando José dice, sin duda, Dios nos ayudará, no lo dice desde la comodidad, desde el momento en el que todo le está yendo bien. Lo dice desde la muerte. Él ya sabía que se iba. Estaba cerrando su historia sin ver el éxodo, sin ver el mar abrirse, sin ver la tierra prometida restaurada. Y aún así afirma, Dios los ayudará. Esto nos enseña algo muy importante. La ayuda de Dios no depende de que el problema haya terminado, sino de que Dios está presente, está aquí conmigo, está allí contigo. Dios no nos deja. Él está en medio de nuestra aflicción. Dios no promete que no vamos a tener aflicciones. Lo que Él promete es que su presencia nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. En el Antiguo Testamento tuvimos a Dios Padre. En el Nuevo Testamento a Jesús. Y cuando Jesús ascendía, Él dijo, yo me voy, pero enviaré a un Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Nosotros no estamos solos en esta vida. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Jesús mismo lo dijo, que en este mundo nosotros tendremos aflicciones. No lo suaviza, no lo edita, lo dice claramente, pero luego dice, anímense, fortalézcanse, porque no están solos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Dios como nuestro ayudador no significa que Él va a ser nuestro rescatista inmediato, que nosotros vamos a llamarlo así a Jeremías 33:3 y vamos a decirle, Señor, necesito tu ayuda, ven por favor. Y Él es el 911 y llega. No, muchas veces pensamos en ayuda y decimos, ya, Dios nos va a sacar rápido de este dolor, nos va a sacar rápido de este problema, nos va a sacar rápido de esta renuncia, nos va a sacar rápido de esta enfermedad. Pero la Biblia
habla siempre de la ayuda de Dios y suele verse a Dios acompañando antes de sacarte de la aflicción. Se ve a Dios sosteniéndote antes de cambiar todo el panorama. Se ve a Dios fortaleciéndote antes de resolver todo el conflicto. José fue ayudado en el pozo, fue ayudado en la casa de Potifar, fue ayudado en la cárcel, en el olvido, mucho antes de ser promovido, mucho antes de ser el segundo gobernador. La ayuda no llegó cuando Egipto cambió, llegó cuando Dios caminó con él en cada etapa. De repente José no lo veía, pero Dios estaba con él en todas sus etapas. Queridos, la ayuda de Dios no siempre cambia el escenario, pero siempre cambia nuestra capacidad de atravesarlo. Dios los ayudará significa no se van a romper en el proceso. Cuando Dios ayuda, no siempre quita la presión, pero sí evita que la presión nos destruya. Por eso, el pueblo fue oprimido, pero no fue exterminado. El pueblo fue esclavizado, sí, pero nunca fue olvidado. El pueblo fue presionado, pero se multiplicó. La aflicción no es una señal de ausencia. Muchas veces es la evidencia de que Dios está formándote para algo mucho más grande. ¿Y sabes qué? La aflicción puede doblarte, puede hacerte sentir mal, pero no puede quebrarte cuando Dios es tu ayudador. En 2 Corintios, capítulo 4, en el verso 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. En la Biblia el mensaje, este mismo 2 Corintios capítulo 4, verso 8 dice, los problemas nos han rodeado y estremecido, pero no estamos desmoralizados, no estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sabe qué hacer. Hemos sido aterrorizados espiritualmente, pero Dios ha permanecido a nuestro lado. Hemos sido derribados, pero no nos hemos quebrado. Lo que le hicieron a Jesús, nos lo hacen a nosotros. Juicio y tortura, burla y asesinato. Y lo que Jesús hizo entre ellos, lo hace en nosotros. Por causa de Jesús, nuestras vidas están en constante riesgo. Y esto evidencia aún más la vida de Jesús en nosotros. Mientras nosotros pasamos lo peor, ustedes aprovechan lo mejor. Y debemos saber que Pablo no minimizó la realidad. Él no dice todo está bien. Él dice estamos presionados. La palabra que usa habla de opresión, de peso, de una presión constante. Y es la sensación de no tener aire, de estar rodeados por problemas. Y no vemos una salida clara. Pero inmediatamente él pone un límite espiritual y él dice, pero estas presiones, estos problemas, no nos aplastan. Yo creo que esa es la clave. La presión es real, sí, pero no es definitiva. La aflicción llega, también, pero no tiene permiso para destruirte. ¿Por qué? Porque Dios es tu ayudador. Porque si no somos aplastados, no es por nuestra fortaleza, es porque alguien nos está sosteniendo desde adentro. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Perplejos no es ignorantes, es no entender qué hacer. Pablo estaba diciendo, no tenemos el mapa, no vemos la salida, no sabemos cuál es el siguiente paso, pero aún así no nos desesperamos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. No sabemos qué hacer, pero no te puedes desesperar. No saber qué hacer no es lo mismo que perder la esperanza. La Biblia, el mensaje dice, no estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sabe qué hacer. Y esa es una fe madura. No es tener las respuestas claras de todo, es saber en quién confiar cuando no las tienes. Y sí, nosotros somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Ojo que la Biblia dice que Dios no nos abandona. No dice que no vamos a ser perseguidos. Lo que dice es, vamos a ser perseguidos. Pero en medio de esa persecución, Dios no te va a abandonar. No estás solo en esto. La ayuda de Dios no siempre se manifiesta quitando el ataque, pero siempre se manifiesta permaneciendo a tu lado. Así que Dios escucha las burlas, Dios escucha lo que dicen de ti,
Pero te recuerdo la promesa de hoy, Génesis 50:24. Dios los ayudará. No significa que no sufrirán, significa que no estarán solos. Dios no se va cuando el proceso se pone difícil. Dios se queda contigo. Dios te ayuda a aguantar. Nosotros somos derribados, pero no destruidos. Esta frase es poderosa porque acepta la caída. Sí, hay momentos donde uno cae emocionalmente, donde uno ya se agota, donde uno dice, bueno, ya, no puedo más. Tu cuerpo, tu alma dicen hasta aquí. Pero caer no es destruirse. Hay algo, hay alguien que impide que el golpe sea final. Esa es la ayuda de Dios. Dios no te exige que no caigas. Él se compromete a que no te rompas. Y recuerda, el sufrimiento es una evidencia, pero no una derrota. Los versos 9 y 10 de Segunda de Corintios dice que mediante el sufrimiento la vida de Jesús también puede verse en nuestro cuerpo. Es decir, la aflicción no prueba de que Dios se fue. La aflicción revela que Cristo vive en nosotros. Lo que le hicieron a Jesús, lo hacen con nosotros. Y lo que Jesús hizo, lo hace en nosotros. Eso cambia completamente la lectura del dolor, porque el dolor no es castigo, no es abandono, es participación. Dios está ahí en medio. José dijo, Dios los visitará, Dios los ayudará. Visitar en el lenguaje bíblico no es una visita social, es una intervención divina en el momento preciso. La ayuda viene en camino, en el momento preciso. No cuando tú y yo queremos, en el momento de Dios. Dios no necesita que entendamos todo para ayudarnos. Dios no necesita que estemos fuertes para sostenernos. A veces su ayuda se manifiesta con esa fuerza para levantarte cada día, con esa paz que no tiene explicación, con esa claridad para no tomar malas decisiones, con esa capacidad para perdonar, porque humanamente no podríamos. Y aunque parezca poco, eso es la ayuda de Dios en acción. Tus momentos de aflicción no cancelan la promesa de Dios, te preparan para ella. José dijo, Dios los ayudará para sacarlos. La ayuda de Dios no es solo para sobrevivir el dolor, sino para conducirnos hacia lo que Él nos ha prometido. Y quiero recordarte algo, Dios no ha terminado contigo, entonces la aflicción tampoco tiene la última palabra en tu vida. Quiero que pongas la mano en tu corazón, que escuches tus latidos y que sepas, Dios es tu ayudador en esta etapa. No estás sola en la aflicción, no estás solo, aunque no veas salida. Dios está obrando, pero no lo veo, Wendy. Dios está obrando. Siente esos latidos de tu corazón. Tu proceso no es un abandono de Dios. Él te está preparando. Él está contigo ahora. Pídele conmigo y dile, Dios, visítame en este proceso. Sácame de esta etapa. Llévame al lugar que me has prometido. Ora conmigo y dile, Dios, hoy reconozco que estoy atravesando por aflicciones, pero también confieso que no las enfrento sola, que no estamos solos en este proceso, sino que tú eres nuestro ayudador. Ayúdanos, Señor, a que la fuerza no nos falte. Danos claridad, danos esperanza, danos firmeza, consistencia. Y aunque no veamos el final del proceso, descansamos en que tú ya estás preparando el camino para nuestra libertad. Dios, tú eres fiel. Hoy descansamos en esa verdad. Sin duda, tú nos ayudarás. Y aunque estemos pasando por un proceso difícil, tú ya estás preparando ese camino. Confiamos en que tú nos sacarás y nos llevarás a todo lo que nos has prometido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que el enemigo intentó para mi mal, Dios lo convirtió para mi bien. Hoy quiero recordarte algo importante. El enemigo no toma vacaciones. Él siempre busca maneras de tentarnos, de desanimarnos y de llenarnos de temor. Por eso necesitamos la Biblia todos los días, porque cada día trae distintos desafíos. Cuando construimos nuestra vida en la palabra de Dios, vamos a encontrar dirección, protección y sabiduría.
nos guarda de tomar malas decisiones y nos ayuda a ver cómo Dios puede transformar todo, incluso las circunstancias más difíciles, para nuestro bien. Las lecturas del día de hoy las encontramos en Génesis, capítulo 50, hasta Éxodo, capítulo 2, verso 10. El libro de Mateo, capítulo 16, desde el verso 13 hasta el capítulo 17, verso 9. Salmos, capítulo 21, versos del 1 al 13. Y Proverbios, capítulo 5, versos del 1 al 6. Hoy reflexionaremos sobre cómo Dios transforma lo que parece perdido en victoria. Te invito a escuchar este episodio con el corazón abierto porque algo especial quiere decirte Dios este día. Oremos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú nos has ayudado a llegar hasta aquí y tú continuarás motivándonos, enseñándonos, instruyéndonos, trayendo paz a nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú haces. Enséñanos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Comencemos. Génesis capítulo 50, verso 1. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros de Faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al Faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir, lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo: ve y entierra a tu padre tal como él te hizo prometer. Entonces José partió por enterrar a su padre, lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa, a sus hermanos, a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños, a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de trillar de Atat, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne por un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de trillar de Adat. Y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán y lo llamaron Abel Misraim, porque dijeron: es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de José hicieron tal como les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre, y esa es la cueva de Abraham que le había comprado a Efrón elitita como un lugar de sepultura permanente. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Él me puso a cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto y José vivió hasta 110 años de edad. Alcanzó a ver
3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín, y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto, y él los volverá a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y él los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Y José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Jacob murió de 147 años. José lloró y estuvo de luto varios meses. Y es que cuando alguien cercano a nosotros muere, necesitamos tiempo para procesar su partida. Llorar y compartir nuestros sentimientos con otros nos ayuda a tener libertad. Así que concédete la libertad de vivir tu luto. En el verso 4 vemos cómo, cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros de Faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar con el Faraón. Y es que José lo que quería era honrar el compromiso que había adquirido con su padre. Así que valora hoy a tus seres queridos. Expresa tu amor hoy en vida, ya que cuando mueren es demasiado tarde. Da las flores hoy, que las pueden oler, y no en un cementerio que se llenan de moscas. Llévalos de viaje hoy, que no se te vaya la vida trabajando sin decirle cuánto amas a tus seres queridos. El verso 14 me hace recordar lo importante que es estar en estos momentos difíciles con nuestros amigos. Dice: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado en el entierro de su padre. Qué importante es ir a esos velorios y consolar a nuestros amigos cuando alguien fallece. Acordémonos de lo que leímos en Mateo 5:4, que son bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Es en medio del dolor que Dios siempre te toma de la mano y te ayuda a seguir adelante. Yo sé que hay personas que me escuchan hoy y dicen: es difícil pasar por un luto. Sí, es muy difícil, pero es mucho más difícil que lo pases solo. Aprende a compartir tu dolor con Dios. Aprende a dejar que Él vaya sanando tus heridas. Y recuerda que el luto no es para siempre, tiene un tiempo. El luto es temporal. Que aprendamos a dejarnos consolar por Dios. Y en Génesis 50 vemos en los versos del 15 al 21 cómo los hermanos de José comienzan a temer por su vida. Dice: ¿qué pasará si José decide vengarse de nosotros? Y es que el temor no tiene lugar donde hay perdón. Ellos se olvidaron de que José los había perdonado y temieron por las represalias. Pero el verdadero perdón no guarda rencor. Y aquí en el verso 20 encontramos el título del día de hoy: lo que ustedes intentaron para mi mal, Dios lo convirtió para mi bien. Y es que Dios transforma el mal en un propósito para tu bien. Y más adelante lo volveremos a ver. El verso 24 dice: estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente los cuidará. La esperanza nunca muere, la fe tampoco, y el amor menos. José, al igual que Jacob, confiaba en las promesas de Dios, que aunque no vería el cumplimiento de ellas, tenía la certeza de que Dios no abandonaría a su familia, de que Dios estaría con su familia por siempre cuidándolos. Y en el verso 24, José le dice a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará. Los sacará de esta tierra de Egipto y Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios hará de la familia de Jacob una gran nación. Los sacará de Egipto y los llevará a la tierra que les había prometido a sus padres. Y hasta ahí terminamos nuestro primer libro de la Biblia, Génesis, el primero, check. Y ahora vamos con Éxodo. Éxodo capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel
es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaban tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán contra nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo de campo. Además eran crueles con todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas de Cifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Y las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Hasta ahí, Éxodo 1, habían pasado 400 años desde que José se trasladó con su familia a Egipto. Ahora, estos descendientes de Abraham son más de 2 millones de personas. Pero para el nuevo faraón de Egipto, los hebreos eran extranjeros y su número era alarmante. Así que el faraón decide hacerlos esclavos para que no puedan desequilibrar su poder. Irónicamente, ese es su mayor error, ya que por la opresión de su pueblo, Dios viene a rescatarlo. Entonces, en este libro de Éxodo, que comienza con los israelitas siendo oprimidos y esclavizados por el faraón, quien en los versos del 8 al 14 tiene miedo del crecimiento de los israelitas. Hoy yo quisiera orar por todos mis amigos inmigrantes que enfrentan condiciones similares de opresión, trabajan en empleos precarios, con salarios bajos, con pocas protecciones, siendo tratados mal, más como recursos que como personas. Yo quiero recordarles que Dios siempre escucha sus oraciones y que Él es su defensor y su justicia. En Éxodo 1 vemos a los hijos de Israel, o sea, a los hebreos o los israelitas, que todos fueron descendientes de Jacob. Y se acuerdan que el nombre de Jacob fue cambiado después de que luchó con el ángel en Peniel. Entonces Jacob y su familia se trasladan a Egipto por invitación de José, quien llegó a ser el gobernador de todo Egipto bajo el mandato del faraón. Pasó el tiempo y su familia aumentó hasta llegar a ser una gran nación. Pero como eran extranjeros, su manera de vivir era muy diferente a la de los egipcios. Por ejemplo, los hebreos tenían un solo Dios,
Los egipcios tenían muchos dioses. Los hebreos eran nómadas, mientras que los egipcios tenían una cultura estática. Los hebreos eran pastores. Recuerden el trabajo de José y sus hermanos. Mientras que los egipcios eran constructores. Los hebreos vivían en la tierra de Gosén, mientras que los egipcios vivían al norte, en los centros egipcios. Y vemos en el verso 12 de Éxodo 1 cómo Dios cumple su promesa con Abraham y lo bendice y multiplica a toda su familia. Y es que Dios bendice a su pueblo incluso en medio de la adversidad. El verso 11 dice que el faraón temía tanto al crecimiento de los israelitas que buscó controlarlos a través de la esclavitud. Y es que siempre el miedo y la inseguridad a menudo conducen a la injusticia. Pero ¿qué sucedía en el verso 12? Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. La opresión nunca detiene los planes de Dios. La maldad va a buscar destruir, pero Dios siempre protege a su pueblo. Cuando nosotros somos oprimidos o maltratados, puede que nos sintamos derrotados. Si eso sucede, cambia tu perspectiva y recuerda que son tus cargas las que te hacen más fuerte. Mientras más te opriman, más te vas a multiplicar, más fuerte te vas a hacer, más vas a desarrollar en ti cualidades que te ayudarán para tu futuro. Lo que el faraón quería en el verso 20 o intentaba era eliminar la futura generación de Israel, pero los israelitas se seguían multiplicando. Sin embargo, las parteras temieron a Dios más que a lo que le había dicho el faraón y comenzaron a salvar vidas. Alguno podrá preguntarse, o sea que Dios bendijo a las parteras por mentirle a Faraón. No, entendamos esto. Dios las bendijo no porque mintieron, sino porque salvaron la vida de niños inocentes. Y en el verso 21 les dice, además a las parteras, como temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Ahora leamos Éxodo capítulo 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse al río y sus sirvientas la paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta de juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la cesta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consígueme una, le contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño, dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. En este pasaje de Éxodo, en los versos 3 y 4, vemos que la fe toma acción. La valentía de la mamá de Moisés nos inspira a nosotros a actuar con fe y a confiar en las manos de Dios. Cuando tú te enfrentes al mal, encuentra maneras de combatirlo. Dios utilizará tu esfuerzo, por pequeño que parezca, y te dará una bendición especial. Entonces, confía en las manos de Dios cuando te veas rodeado por mucha maldad. Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió,
bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Hasta esta parte vemos que la verdadera fe siempre reconoce quién es Jesús. Y la confesión de Jesús como el Mesías es la base de nosotros, es la base de nuestra fe. Y también vemos en el verso 18 cómo Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, a una roca firme. Sigamos. Verso 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Mírenlo, este insolente, ¿no? Le dijo: Dios nos libre, Señor. Esto jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Ay, Pedro, en los versículos anteriores, Dios te cambia el nombre y luego se te ocurre reprender a Jesús. Pasaste de ser iluminado a Satanás, ¿no? A callarte como Satanás. En el verso 4 vemos cómo Jesús nos dice que debemos tomar nuestra propia cruz y seguirlo. ¿Qué significa eso? Que seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, rendirnos a su voluntad y seguirla. Y el verso 26 dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y es que a veces nosotros acumulamos tesoros en la tierra, pero ninguno de esos tesoros en la tierra nos ayudará a conseguir la vida eterna. No podemos, por nuestros propios medios, ganar el acceso al cielo. Continuamos con el capítulo 17 de Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a sus 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la luz una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se le acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Salmo 21. ¿Cuánto se alegra el Rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria.
pues le diste el deseo de su corazón y no le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia, pues el Rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Capturarás a todos tus enemigos, con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian. Cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno en llamas. En su enojo el Señor los consumirá y el fuego los devorará. Borrarás a sus hijos de la faz de la tierra, nunca tendrán descendientes. Aunque conspiren contra ti, y sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán la vuelta y saldrán corriendo. Cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos, levántate, oh Señor, en tu poder, con música, cánticos, celebramos tus poderosos actos. Yo creo que este salmo es un salmo de gratitud por las respuestas de Dios, porque lo primero que vemos es que Dios escucha nuestras oraciones y nosotros sabemos que de Él proviene nuestra victoria, dice, porque tú das la victoria. El verso 2 dice, no le has negado nada de lo que te ha pedido. Yo te pregunto hoy, ¿tú le estás pidiendo a Dios? Comienza a pedirle, pero también comienza a orar y agradecerle por sus bendiciones en tu vida. El verso 3 dice, le das la bienvenida con éxito y prosperidad y le colocaste una corona de oro, del oro más puro, sobre su cabeza. Yo te pediría que marques cada uno de estos versos y digas gracias, Señor, por tu bendición. Y a todos los que estaban orando porque les habían dado un mal diagnóstico, el verso 4 es para ustedes. Dice, te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Dios prolonga la vida a todo aquel que reconoce que de Él viene el regalo de la vida, que de Él viene esa sanidad completa. Verso 7 dice, el amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropecemos. Y es que Dios no es Diosito, no es un Dios chiquito. La Biblia dice que Dios es altísimo. Es nuestra confianza en Dios el ancla que nos mantiene firmes en los momentos difíciles. El verso 11 dice que, aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones jamás prosperarán, pues darán la vuelta y saldrán corriendo. Y esto me recuerda tanto la historia de José. De lo que intentaron hacer para mi mal, Dios lo convirtió para mi bien. Aunque hayan personas que traten de hacer conspiraciones malignas para ti, eso no te va a tocar. El mal puede ser fuerte, pero Dios es más fuerte. El Dios que está contigo es más poderoso, es altísimo, es grande, es misericordioso. Ese Dios es el que te defiende. Y por último, Proverbios 5, del 1 al 6. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. El título de este proverbio es Evita a las mujeres inmorales y lo escribe Salomón. Y este proverbio habla muy claro sobre la inmoralidad sexual, que es muy peligrosa, pero nos dice que la sabiduría de Dios nos mantiene alejados del peligro. Y es que escuchar a Dios y su sabiduría no es una opción, es un requisito si tú quieres evitar el desastre en tu vida. Mira, las tentaciones del mundo aparecen y van a ser irresistibles y van a ser completamente atractivas, pero esconden un peligro mortal. Miran,
más allá de lo superficial, de lo que están viendo tus ojos. Por eso el salmista comienza diciendo: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi consejo. Entonces demostrarás discernimiento. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo en cuanto está a nuestro alrededor, pero tenemos que aprender a ser más sabios, porque el pecado promete más de lo que puede dar y cuesta más de lo que tú estás dispuesto a pagar. El verso 3 dice: los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel. Y nosotros conocemos a varios salamerillos y salamerillas por ahí. Y el verso 4 dice: pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno. Al principio era dulce como la miel, pero en el verso 4 es amarga como un veneno. Y es que el pecado es como un veneno que parece placentero al principio, pero sus consecuencias matan. Cuídate mucho. El verso 5 dice: sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen derecho a la tumba. Un camino que te destruye es el pecado. Siempre desciende, nunca eleva. Y el verso 6 dice: pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida y va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. El pecado nos ciega, hace que no te des cuenta, que te desvíes de tu propósito, pero no te dejes engañar. Hay quienes piensan que podrán dejarlo, pero el pecado es como una droga, no vas a querer dejarlo. Atiende a las señales que Dios te manda y cuídate. Presta atención a la sabiduría de Dios y aléjate de todo aquello que te hace pecar y fallarle al Dios que te ama con un amor inagotable. Y hoy quiero compartirte el testimonio de Gloria Paz desde Honduras. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Dios es demasiado bueno. Su misericordia siempre ha estado conmigo, está conmigo y sé que estará conmigo. He visto cosas increíbles que jamás pensé ver. Gracias, Señor, por su infinito amor y su infinita misericordia. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola Wendy, ¿cómo estás? Quiero compartirte un testimonio de vida, ya que estamos en el mes de promesas y quiero contarte lo que ha pasado con mi hija y conmigo. Y si quieres compartirme un podcast, está bien, porque es un testimonio de vida y de promesas totalmente cumplidas. Mi hija fue fuerte, aferrada a la vida con una valentía que no se aprende, se recibe totalmente de Dios. Nada de lo que vivimos fue casualidad. Yo sé con absoluta certeza que todo lo hizo Dios y también sé que Él movió a través de las personas. Él se movió demasiado a través de las personas. Hubo oraciones visibles y hubo oraciones silenciosas, hubo manos que abrazaron y rodillas que se doblaron sin esperar nada a cambio. Dios usó a mi familia firme e incondicional, usó mis amistades verdaderas, usó a mis compañeros de trabajo y a la empresa que nos respaldó cuando más lo necesitábamos. Y eso que yo solo tenía 2 meses de haber ingresado a trabajar en la empresa. Dios usó doctores que no llegaron por azar, sino porque Él las movió con sus manos para traer vida. Cuando mis fuerzas se acabaron, Dios comenzó. Cuando el miedo aparecía, Él me sostuvo. Cuando no entendía lo que veía en los monitores, Él me dio claridad. Cuando pasé noches en vela, Él me dio resistencia. Realmente Dios ha sido bueno. Durante casi un mes, mi hija y yo vivimos un proceso que nos marcó para siempre. Ahí aprendí a admirar a otras mamás verdaderas, guerreras, sostenidas únicamente por la gracia de Dios, que tenían más tiempo de estar en el hospital que nosotras. Y hoy este versículo no es solo palabra, es experiencia. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Eso fue lo que vivimos.
donde yo ya no podía, Dios hizo el milagro. Donde otros veían incertidumbre, Dios ya tenía respuesta. Donde hubo oración, hubo vida. Esto no es solo un mensaje, es mi testimonio. Y si hoy alguien lo escucha desde el dolor, desde el cansancio o la espera, quiero decirles esto. Dios escucha, Dios responde y cuando Él promete vida, la cumple. Y estoy muy agradecida porque sabemos que cuando yo te escribía, tú siempre tuviste una respuesta para mí y tuviste hasta el tiempo para poder leer cada mensaje que yo te mandaba. Muchas gracias, Wendy, también. Bendecimos tu vida desde Honduras. Estamos muy agradecidos con Dios y porque sabemos que este podcast, cuando yo lo comencé a escuchar como 365 con Dios, ahora 365 con promesas, ha sido espectacular en mi vida, me ha llenado de fe, fortaleza y agradezco a Dios por todo lo que sigues haciendo. Para la honra y gloria de Dios, después de un mes, mi hija y yo pues fuimos dada de alta, estamos en casa, mi hija se está recuperando. Ha sido un proceso, sigue siendo un proceso, pero con un corazón agradecido al Señor porque nunca nos abandonó, nunca nos ha abandonado. Yo solamente como mamá le ofrecí todo lo que tenía y lo único que tenía era mi corazón. Y yo le dije al Señor que era todo lo que yo tenía y Él aceptó. Él aceptó mi corazón y ha sanado a mi hija. Mi querida Gloria, gracias por contarnos tu historia, gracias por no callar el milagro y por recordarnos algo profundo. Cuando nuestras fuerzas se terminan, las de Dios recién empiezan. Tu testimonio es un abrazo para cada mamá que hoy está cansada, para cada corazón que ora en silencio desde una cama de hospital, para cada persona que siente que ya no puede más. Dios sigue multiplicando fuerzas. Dios sigue cumpliendo promesas y Dios sigue trayendo vida. Gracias por recordarnos que donde hay oración, siempre hay esperanza. Dios envía la palabra y su palabra trae sanidad. Yo lo creo con todo mi corazón. Te bendigo a ti y a tu hija. Y no saben lo feliz que me hace saber que hoy estamos cumpliendo nuestros primeros 25K, nuestros primeros 25 días leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de ella, escuchando su palabra, siendo transformados por cada uno de sus mensajes. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta comunidad. Muchísimas gracias a Luz Marina Guevara, muchísimas gracias Yesenia Paola Funes, que Dios te bendiga, Heidi Guas, muchísimas gracias Estefanía Sierra, Dios te bendiga, Susana Ramírez Rojas. Y a ustedes, mis queridos, quiero regalarles Jueces, capítulo 16, verso 28, que dice: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Yo creo que Dios tiene memoria de nosotros, de nuestras oraciones y de todo lo que hacemos por su obra. Así que le pido al Señor que los bendiga, que los llene de salud, que recuerde cada una de sus ofrendas y que sobre todo nunca se aparten de su camino. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios los bendiga. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar siempre presentes. Ustedes son un grupo hermoso. Le pido a Dios que tengan un día lleno de gracia y de favor y sobre todo de su paz. Nos vemos mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena